Yo veo un Milei Nerón, un Milei dispuesto a prender fuego Roma, dispuesto a prender fuego la Argentina, por su fanatismo. Yo veo un escenario sumamente destructivo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, no tengo la bola de cristal. No vi nunca un presidente, por lo menos que yo tenga uso de razón, metiéndose de manera absolutamente innecesaria y sin que nadie se lo pida, en guerras de Europa del Este, en guerras de Medio Oriente. Seguimos en QR y ya estamos con Juan Grabois. Gracias, Juan, por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Bueno, en Argentina nunca te aburrís. Lo que pasa es un drama profundo. Mira, se da esa dualidad, ¿no? Que si no fuera por las consecuencias terribles que tiene la vida cotidiana de la gente, y sería una comedia farsesca extraordinaria para divertirse. Pero cuando ves que eso tiene derivaciones en personas que pierden su vivienda, que pierden su trabajo, que pierden su alimento, que pierden la asistencia social, que pierden por ahí el cupo en la escuela de los pibes, que la Argentina entra en un proceso que uno no entiende si es una sobreactuación de lo que está sucediendo o vamos a terminar una guerra civil, y lo pensás y amás de verdad a tu país, no te puedes cagar de la risa y tenés que tratar de remarla hasta emocionalmente, ¿no? Claro. Para no caer ni en esa cosa de ridiculizar la situación, porque no es ridículo. Yo me acuerdo, en los 30 Charles Chaplin ridiculizaba a Hitler y al final terminó siendo una tragedia. Con los fundamentalistas, nunca hay que subestimar el poder del fundamentalismo y del fanatismo. Bueno, aprovecho esto porque llamamos la atención en el arranque del programa. Hubo un comunicado de la Unión Cívica Radical. Te doy un ejemplo, pero Sí. Hacemos Coalición Federal también lo hizo respecto del conflicto con España. Sí. Y la Unión Cívica Radical llama a la presentación y la exposición de valores que hizo Milei en esa reunión de la ultraderecha en Madrid, berrinche ideológico. ¿Alcanza con caracterizarlo así? Es que precisamente, no, creo que es una caracterización corta. El mundo está en una situación de crisis paradigmática que se expresa para mí con claridad en una imagen, que es la imagen de un diplomático israelí, más allá de las razones y circunstancias, vamos a dejar eso por afuera, con la Carta de Naciones Unidas y una picadora de papel. Después de la posguerra, después del nazismo, después del holocausto, después del horror de la masacre, hubo un consenso internacional que se expresó en las constituciones latinoamericanas, en el constitucionalismo social, de que había que respetar al otro, que el valor de la diversidad enriquecía a la sociedad y no que había que uniformar a todo el mundo, a una raza, etcétera, y que los derechos sociales tenían una naturaleza fundamental para la estabilidad del mundo. Bueno, ese consenso se viene rompiendo, y no es que se viene rompiendo por los Milei del mundo, todo lo contrario. Se viene rompiendo porque quienes se supone que defendemos ese humanismo básico que permitió una relativa paz durante mucho tiempo, no estamos haciendo que los derechos que se proclaman existan para la totalidad de la gente. Y eventualmente los Milei son consecuencia de eso. Exactamente. Es decir, los padres y las madres de Milei son la hipocresía de un orden mundial que dice una serie de derechos en su Constitución, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución Nacional, que se proclaman, pero no se cumplen plenamente, o por lo menos no se cumplen para una parte de la sociedad. Y cuando una sociedad deja fuera, deja excluida a un tercio, a la mitad de sus hijos, no van a salir rosas de ese barro. Salen estas cosas, sale movimientos que a mí, si vos me decís, ¿con qué relaciono a Milei? Con el fundamentalismo islámico. Es decir, es un movimiento de irracionalidad y de destrucción, como cuando en el trash, ¿viste? En la época del trash, el videoclip era un tipo con un váter rompiendo autos, y era una forma de catártica irracional, destructiva, no servía para nada. Es muy provocadora la idea por el alineamiento con este Israel, digamos, ¿no? De Milei. Bueno, pero fíjate que hay una acusación de crímenes de guerra contra los dos fundamentalismos, ¿no? El fundamentalismo de los que están realizando un crimen de guerra, que es el Estado israelí, porque después se empieza a poner de moda el antisemitismo y ahí ya no me gusta, el Estado israelí, y contra los que de manera violatoria a los más elementales derechos humanos masacraron 1000 personas de la población civil. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Claro, son dos formas de violar
los pactos constitutivos de la civilización occidental, como dicen ellos. Y con la formulación fantasiosa de un enemigo interno, que es el socialismo, para tener a alguien a quien pegarle, y la currificación, digo yo, ¿no? Que es la fase superior del lilita-carrioísmo. Pues Lilita había curros en todos lados. Algunas veces tenía razón y otras veces decía giladas. Pero no decía que la educación era un curro, que la salud era un curro, que los comedores eran un curro, que las políticas de cooperativas eran un curro, que la urbanización de los barrios era un curro, que la ciencia era un curro, que no decía que era todo un curro, decía que había corruptos dentro de esas estructuras y que había que hacer que funcione lo que teníamos, que es básicamente lo que piensa cualquier ser humano razonable. El tema es cómo... Claro. Sí. Ahora, ¿y en qué momento lo es al gobierno de Milei? Y sobre todo en algo que nos importa mucho, en la relación con esos sectores de la sociedad que están sufriendo directamente sus políticas, pero que eventualmente lo legitiman o por una luz al final del túnel, o porque este sacrificio tiene sentido, etcétera. Milei está en una ola ascendente. ¿Ascendente? Totalmente. Está en una ola ascendente. ¿En qué lo ves? Lo veo claramente reflejado en los datos de opinión. Está en una ola ascendente. Ahora eso, las olas después caen. Y el tema es que mientras más alto vaya esa ola, más fuerte va a ser el tsunami. Entonces, y en la política hay como una idea que es un poco lamentable, que es ir con la corriente. Entonces, no ir a chocar con la ola. No ir a tratar de frenar la ola, porque mira si la ola te lleva puesto. Bueno, nosotros tenemos otra visión. Nosotros creemos que hay que... Es esperar el quiebre de la legitimidad que tiene Milei. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que hay que confrontar ahora, porque las consecuencias posteriores de las definiciones que se toman ahora son muy difíciles de revertir. Después hay otra situación, que es la situación material de un montón de personas, más allá de que subjetivamente puedan tener más o menos esperanza, que uno ve, y que la están pasando muy mal, que están perdiendo el laburo y que están pasando hambre. Esa situación que además deja desguarnecido al pueblo de sus organizaciones comunitarias, que están sometidas a una campaña permanente de estigmatización y a un vaciamiento que no me refiero únicamente a los comedores, me refiero a los clubes de barrio que no pueden pagar la luz. Entonces los lugares de contención de la privada, bueno, están devastados y eso genera un avance de la narcoestructura que no se ve si vos no conoces esos territorios, digamos, ¿no? Es como la Franja de Gaza. ¿Quién sabe lo que pasa en la Franja de Gaza del otro lado del mundo? Bueno, nuestra Franja de Gaza son las barriadas populares. Nuestra Franja de Gaza, donde penetra la destrucción, donde cuando hay situaciones de estas características, donde campea la miseria, avanza la narcoestructura, son nuestra Franja de Gaza que están sometidas a un bombardeo, que están sometidas a un proceso de destrucción. Y las provincias más pobres de nuestro país, que, como vemos en el caso de Misiones, sin entrar en qué responsabilidad pueda tener eventualmente el gobierno provincial. Hay algo que es matemático. Si vos recortás las transferencias que tenía determinada provincia, evidentemente su capacidad de pago de sueldos se limita. Y eso genera una situación... Sí, lo que vemos en Misiones es consecuencia de la motosierra y de la licuadora. Es en consecuencia de la motosierra, de la licuadora y de situaciones previas. Porque si no, es una simplificación. Es decir, no, antes estábamos en Disneylandia y ahora pasamos al Tren Fantasma. No estábamos en Disneylandia antes y ahora estamos en el Tren Fantasma. Estábamos en un lugar feo antes, ahora estamos en un lugar peor. Ahora, ver fuerzas federales versus fuerzas provinciales es una versión siglo XXI de la guerra unitario versus federales. Y vos ves que mientras eso sucede, el presidente está festejando su éxito publicitario internacional. Al presidente le importa un huevo lo que pasa en la Argentina. El tipo, mientras sea adulado por las estrellas de la nueva derecha internacional, su satisfacción individual está realizada. Él decía en su discurso, bueno, ahora tengo un trabajo que me toma mucho tiempo, que es ser el presidente. Él está pensando que va a dejar de ser presidente y que va a ser un profeta de la deshumanización o un profeta de una idea cuasi religiosa que él tiene de que los derechos sociales, la justicia social, son una aberración, lo dice literalmente, es decir, son una especie de figuración demoníaca. Hay algo de fanatismo religioso ahí que es muy jodido y que llamativamente, fíjate el lugar histórico que le toca a la Argentina, ¿no? Parece una predestinación, que nosotros tenemos al representante de la contracorriente, que es el humanismo de base, que es el Papa Francisco, que es el que está diciendo hay que cuidar el ambiente y la justicia social. Ahí me imagino, Pablo, te querés meter. No, empezaste hablando y en la primera frase
mencionaste guerra civil y mencionaste el caso de Chaplin con Hitler, digamos. ¿Es una referencia hipotética o estás encima después llevaste la referencia del conflicto federales unitarios en Misiones? ¿Ves un escenario real de posible guerra civil? Me da un poco de pudor incluso mencionar esa referencia. Yo veo un escenario sumamente destructivo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, no tengo la bola de cristal. Veo cosas que no había visto desde que tengo uso de razón. ¿Cómo qué? Yo nací en el 83. Pasé el 2001, protagónicamente si se quiere. Yo estuve en la plaza, vi cómo mataban gente a mi alrededor, estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a los 18 años. Empecé a militar con los cartoneros, que fue consecuencia de esa crisis y que pudimos organizarlos en cooperativas. Los cartoneros se empoderaron, desarrollaron un proceso de inserción social a través del reciclado y de a poquito íbamos saliendo del infierno. Ahora, ni en la etapa de Macri, ni en la etapa de la Rúa, yo vi que existiera como una ideología piola decir cárcel o bala. Yo vi que se habilitara que gente que planteaba que los opositores tenían que estar muertos, presos o exiliados fueran militantes orgánicos del partido de gobierno. Eso yo no lo vi nunca. Y nunca vi que estuvieran a punto de cagarse a tiros una fuerza provincial con las fuerzas federales. Yo eso no lo vi. Vi cosas muy feas, pero eso no lo vi. Entonces, no vi nunca un presidente, por lo menos que yo tenga uso de razón, metiéndose de manera absolutamente innecesaria y sin que nadie se lo pida, en guerras de Europa del Este, en guerras de Medio Oriente, trayendo equipamiento militar a una zona de conflicto como el Atlántico Sur, no lo vi. Y la verdad que no creo que eso favorezca en absolutamente nada a los intereses argentinos. Creo que genera un clima de belicismo, un clima de violencia fratricida que atenta contra los elementos fundamentales de nuestra patria. ¿Y advertís que el propio Milei se prepara para una contingencia de ese tipo? Pero un hombre que habla de que no importa el número de soldados, sino de las fuerzas del cielo, que habla en lenguaje bélico permanentemente, se está preparando para una guerra. No se está preparando para que el país ande bien. Un hombre que habla de destruir a los enemigos, que califica no como enemigos en sentido político o en sentido figurado, sino como enemigos en términos bélicos, a los que estamos en contra de lo que él está llevando adelante. Bueno, eso yo no lo vi nunca. Y eso no puede terminar bien. No hay forma de que eso termine bien. Puede terminar con que el tsunami se lleva todo y sobre tierra arrasada, bueno, se erige una tiranía, digamos. Yo veo un Milei Nerón, un Milei dispuesto a prender fuego Roma, dispuesto a prender fuego la Argentina, por su fanatismo. Después hay pragmáticos abajo de él, que si el día de mañana lo internan en un neuropsiquiátrico o el tipo tiene un brote, se van a cagar de la risa, lo van a descartar y van a seguir con sus pequeños negocios de brokers que tienen cotidianamente. A ver, me meto un cachito en eso. Te quiero hacer la última. Ojalá que podamos pronto, con un poquito de más tiempo, seguimos charlando. Se viralizó, se difundió por todos lados tu discusión con Ramiro Marra. Sí. En términos mucho más propios del modo de discutir y acumular política de Milei, de la Libertad Avanza y del propio Marra, que los tuyos a los que estás acostumbrado, de mucho argumento, más allá de la pasión que le pones. ¿Sirve eso? Yo estoy convencido que hay que dar la pelea en el barro y detrás de las trincheras enemigas, para usar el lenguaje bélico. Es decir, yo fui a TN, que es un canal donde no me quieren, claramente, a discutir con un tipo que lo único que iba a decir permanentemente es chorro de pobres, chorro de pobres, chorro de pobres, que es lo más terrible que le pueden decir a alguien que estuvo en la lucha social toda su vida. Y fue porque yo quiero interpelar y quiero hablar y quiero mostrar que la impunidad con la que actúan, la impunidad con la que basurean a todo el mundo, bueno, hay quienes estamos dispuestos a enfrentarlas cara a cara. Y que cara a cara no son tan valientes como son en off. Está bien, pero en un registro que retroalimenta una manera de discutir la política en desmedro de otra. Es que esa manera de discutir la política ya se impuso para un sector de la sociedad. Entonces la política va a hacer eso a partir de ahora. No, la discusión política va a ser eso. Las formas cambian. Lo importante, esta idea que la forma es el contenido, yo no la comparto. Bajo distintas formas se pueden plantear distintos contenidos.
Yo también tengo mucha bronca por lo que pasa en la Argentina hace muchos años. Y también la quiero expresar. Y empatizo con un montón de pibes que votaron a Milei porque estaban absolutamente frustrados de que alguien les diga, el mercado no te salva el Estado, pero el hospital no andaba bien, la escuela tampoco, no tenían posibilidad de empleo y se agarraron una motito para hacer de delivery y los paraba la policía y les metía una multa. Bueno, a ver, si no empatizás con eso, no entendés, no entendés a tu pueblo. Ahora, el flautista de Hamelin, el falso profeta, el fanático religioso, da respuestas mágicas y falsas a esos problemas. Que como dice la famosa frase, no se puede mentir a todos todo el tiempo. En algún momento la mentira se cae, la máscara se le cae, y nuestra tarea como oposición política es romper esa máscara. Es mostrar que es mentira y además mostrar que no son leones, que son peones, que son nerones, que son destructores, que no son libertadores. Y vos decís que en ese modo de discusión política le llegás a esos sectores que quizá otros no podemos, digamos. Bueno, es un intento, y es un intento que yo por lo menos lo vivo diciendo, vale la pena meterse en el barro y no quedar impoluto como un intelectual con vínculos con las organizaciones sociales y una perspectiva política. Vale la pena arriesgar porque vale la pena dar la batalla. Hay mucha gente que piensa que no, hay otra gente que piensa que sí, hay gente que me decía, ¿por qué no le metiste un tortazo? No, yo no le voy a dar un tortazo a nadie, porque no voy a entrar en ese nivel de belicismo. Ahora, que la discusión te la voy a dar frontalmente, que te voy a decir, sos un garca que ni siquiera podés dar la mano como corresponde, ni mirar a los ojos. Y ya está, papá, ahora querés seguir debatiendo, perdiste, jodete, a tu casa. Listo, ¿entendés? Porque ellos juegan mucho con un concepto que es el del domador. ¿Viste que ellos hablan de domar? Sí. Una cosa espantosa, ¿no? Domadores de hombres, ¿no? Y de mujeres sobre todo. Mira, no nos vamos a dejar domar todos. Por 3 gritos, por un aprete, por un protocolo antipiquete, porque tenés permanentemente acusando a los demás de cosas que no hicieron. Algunos te vamos a enfrentar y te vamos a enfrentar con la Constitución en la mano, que es el verdadero Pacto de Mayo, que es la única fundamento y base para la libertad de los argentinos. No hay que inventar la rueda. Ya la tenemos en la Constitución, lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Juan, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Pronto. Bueno, vamos a seguir charlando sobre lo que pasó en Florencio Varela. Axel Kicillof estuvo allí en un acto, 35.000 personas, entre otras cosas dijo esto y lo